¿Cuánto dinero se puede ganar jugando póker? Para responder a esa pregunta lo más rápido posible sería así. Asumiendo que has estudiado y has aprendido a jugar póker y eres un jugador ganador, podrías ganar desde unos pocos dólares al mes hasta cientos de miles de dólares al mes. Todo dependerá de tu habilidad, la habilidad de tus oponentes, el tiempo que le dediques y otros factores que te voy a explicar en este video. Pero primero que todo te voy a dar un dato. Aproximadamente solamente el 10% de los jugadores gana dinero consistentemente a largo plazo. Ok, cualquiera puede ganar dinero en una noche de póker, pero lo que ganan en una noche lo pierden en la siguiente, y solo son unos pocos los que salen a final de mes positivo. ¿Quiénes son ese 10% de los jugadores ganadores? ¿Cuánto puede ganar cada uno? ¿Cómo se calcula? Bueno, todo eso te lo explico en este video, así que pendiente porque quizá te interese y quieras vivir de esto, o por lo menos ganarte un dinerito de esta. Soy Jake y juego póker profesionalmente desde hace más de 10 años. Actualmente estoy haciendo varios cursos élite de póker. Estudio las estrategias, aplico todo lo que aprendo en sesiones en vivo en Twitch y dejo resúmenes y guías para todo aquel que quiera aprender conmigo totalmente gratis. Pasa cuando quieras por mi canal de Twitch para ver los streams o directamente por mi web jakepoker.com donde está todo el material. Otra cosa, voy a dejar marcas de tiempo en la descripción para que vayas a la parte que más te interese. Ok, al grano. Solamente el 10% de los jugadores gana dinero consistentemente. De ese 10% de jugadores ganadores, una pequeña parte son super ganadores, de esos que ves en la televisión y viviendo vidas de millonarios derrochando dinero. Otra parte son jugadores que les va muy bien y viven súper cómodos. Y el resto son jugadores que ganan poco o lo suficiente para pagar los gastos del mes y ahorrar algo. Pero no te asustes, el tema es que no todo el que juega póker lo hace para ganar dinero. Una gran parte de gente que juega póker lo hace por diversión, y saben que esa diversión probablemente les cueste dinero. Pero como lo que quieren es divertirse, lo hacen contentos. Así como alguien que se va de vacaciones a esquiar una semana y se gasta 3.000, bueno, igualito, pero en vez de esquiar, se van a jugar póker. Esta es una de las razones por las cuales tanta gente pierde dinero, porque para ellos no es perder dinero, es simplemente lo que cuesta su entretenimiento. Claro, también hay muchas personas que pierden dinero por otras razones, tienen malos hábitos, no estudian, no se controlan y pierden su dinero. Todo ese dinero va a los jugadores ganadores, ya que el póker es un juego de suma cero. Esto quiere decir que para que alguien gane dinero, otra persona tiene que perderlo. ¿Quiénes son estos jugadores ganadores? Bueno, como en cualquier otra cosa en la vida, son los que se toman el tema en serio. ¿A qué me refiero con esto? Pues son los que se esfuerzan y tratan el póker como un trabajo. Le dedican muchas horas a estudiar póker, no solo la estrategia, sino también la parte mental. Controlan sus emociones, llevan un registro de su juego, hacen buen manejo de su dinero y finanzas, no tienen malos hábitos, etc. Pero ya va, eso es mentira porque yo me lo tomé en serio. Me puse a estudiar y jugar póker como 3 meses y perdí toda mi platica. Bueno, Patricio, eso te pudo haber pasado por un montón de razones, pero hay un factor fundamental que aún tomándote el póker en serio te puede hacer fracasar. En este video de aquí arriba te explico cuál es ese factor fundamental que lleva al fracaso a un jugador de póker. Si aún no lo ves ahí es porque estoy terminando este y apenas termine me voy a hacer el otro. ¿Cuánto gana un jugador profesional de póker? Bueno, antes de todo definamos qué es un jugador profesional de póker. Para mí, simplemente es aquel que su ingreso económico principal es el póker, y además dedica una cantidad mínima de horas semanal a jugar póker como si fuera un trabajo, es con el que paga las cuentas. Que un jugador gane 1.000 al mes y otros 50.000 es otro tema, eso sería hablar de qué tan bueno es el jugador, pero los dos son profesionales. Ok, para el que no lo sabe, el póker se juega en dos modalidades, torneos o cash. Si no sabes la diferencia entre uno y otro, entonces pásate por el video de terminología y conceptos básicos de póker. En ese video también explico un montón de términos y conceptos básicos que debes saber para que nos entendamos. No puedo andar por ahí explicando en cada video todos los conceptos, ¿no? Así que pasa por ahí y salimos una vez por todas de eso, ¿ok? Entonces, las ganancias de un jugador de póker se miden con el win rate. El win rate se mide distinto en torneos, cash en vivo y cash online. Si quieres saber la diferencia entre cada uno de estos y cómo se calcula, entonces déjame un comentario pidiendo el video y yo te voy a hacer un video explicándolo todo con detalles, animaciones cool. Por ahora, para mantener el video sencillo, vamos a resumir en que el win rate es la cantidad de dinero que un jugador gana por hora y se mide en big blinds. Un big blind en una mesa de $200 equivale a $2 y en una mesa de $500 equivale a $5. Ejemplo, si una persona juega 5 horas al día, 5 días a la semana, por 4 semanas, entonces habrá jugado en total 100 horas en ese mes. Y si al final de ese mes terminó con $3.000 de ganancia jugando mesas de $200, entonces su win rate es 3.000 entre 100 igual a $30 la hora. Esos $30 equivalen a 15 big blind por hora, ya que cada big blind en esa mesa son $2. Ahora, para calcular cuánto gana cada quien, solo hay que multiplicar su win rate por la cantidad de horas que juega al mes y eso multiplicarlo por lo que equivale un big blind en las mesas que juega. El win rate de cada jugador varía dependiendo de varios factores, pero los dos más importantes son la habilidad del jugador y la habilidad de sus oponentes. Tu win rate aumenta cuando tu habilidad es alta
y para mejorar tu habilidad solo debes dedicar horas a estudiar póker. Tu win rate también aumenta cuando la habilidad de tus oponentes es baja. ¿Recuerdan que para que un jugador gane otro tiene que perderlo? Bueno, mientras menos hábiles sean tus oponentes, más errores cometerán, más dinero perderán y más dinero ganarás tú. Entonces, cada vez que quieras saber cuánto gana un jugador de póker, solo tienes que preguntarle: ¿cuál es tu win rate? ¿Cuántas horas juegas al mes? ¿Y qué stake juegas? Ya con eso se puede saber. Un ejemplo totalmente real y alcanzable. Pedrito tiene un win rate de 5 Big Blind por hora. Juega 200 horas al mes y juega mesas de $1000. El Big Blind en esa mesa es de $10. Entonces las ganancias al mes van a ser 5 Big Blind por 10, que es cada Big Blind, por 200 horas. En total gana $10.000 ese jugador al mes. Ojo, esto sin contar ingreso extra que puede tener el jugador, como lo es rakeback, bonos, promociones que te ofrece la sala de póker. Y si eres un streamer famoso o algo así, entonces súmale patrocinios, contratos de publicidad, bancajes, venta de mercancía, etc. Te voy a mostrar una tabla aproximada de lo que gana un jugador de póker profesional dependiendo de su habilidad y el stake que juega. Lo primero es saber cuál es el win rate de ese jugador, que como te dije antes depende de su habilidad, la cual aumenta cuando estudias póker. Como guía podemos decir que los win rates de diferentes jugadores según su habilidad son: un ganador mediocre gana de 0 a 5 Big Blind por hora, un ganador sólido de 5 a 10 Big Blind la hora, un ganador bueno de 10 a 20 y un ganador élite, una máquina de dinero, gana fácil más de 20 Big Blind por hora. Entonces, según la tabla vemos que un jugador de No Limit 100, es decir, que juega mesas de $100, gana cerca de $2.000 al mes. Uno de No Limit 200, $4.000 al mes, y así sucesivamente. Esto es asumiendo que es un ganador sólido y que juega 200 horas al mes, ¿ok? Si juegas más horas, ganas más. Si juegas menos horas, ganas menos. Eres más hábil, ganas más, etc. Ojo, no es que vas a ganar exactamente eso todos los meses. Debido a la varianza, algunos meses ganarás más o menos, pero en promedio esos son los números. Todos estos datos son para cash en vivo. Si quieres saber para cash online, te muestro también una tabla de las ganancias aproximadas por stakes. Los valores varían un poco porque, como te dije antes, el win rate se calcula diferente. Es en base a las manos jugadas en lugar de por hora, ya que online puedes jugar varias mesas simultáneas. Si quieres pausa el video para que puedas verla en detalle. Ajá, te gustaron esos numeritos, ¿no? Bueno, no son nada imposibles de alcanzar. Si estás interesado en convertirte en un jugador ganador, también puedes darle clic a este otro videito y ahí te voy a dejar un plan paso a paso para que hagas las cosas como se debe. También dejo el link en la descripción. ¿Cuánto dinero puedes ganar tú si te dedicas a jugar póker? Bueno, eso depende de varias razones. El tiempo que tengas para estudiar y jugar. Si solo tienes 2 horas al día, pues bueno, el proceso de aprendizaje será más lento, podrás meter pocas horas al mes y por lo tanto tus ganancias serán menores. Pero si tienes full time para dedicar, y más ahora con el tema de la pandemia, pues aprenderás más rápido, podrás jugar muchas más manos al mes y se reflejará en mayores ganancias. El estilo de vida que lleves. Si tienes pocos gastos, entonces podrás ahorrar bastante de tus ganancias y podrás escalar niveles. Recuerda que a medida que subes niveles, puedes ganar más dinero. El problema es que más arriba, la competencia es más dura y por lo tanto tu habilidad debe ser mayor. El esfuerzo que le pongas a generar ingresos extra relacionados con el póker. Como ya te dije, hay otras formas extra de generar dinero en el póker. Si estás interesado en esto, te dejo otro videito aquí donde explico muchas formas en las cuales se puede ganar dinero extra con esto. Todos estos factores influyen para que ganes mucho dinero y vivas como un rey, o ganes solo lo suficiente para pagar las cuentas del mes. En el próximo video voy a decir exactamente cuánto gané el mes pasado. Deja un comentario aquí abajo adivinando cuánto. El que esté más cerca se va a ganar un premio. Una pista, mi win rate es aproximadamente 15 Big Blind la hora y estoy jugando ahorita mesas de $100. El tema es que jugué menos de 20 horas el mes pasado, pero tuve una mano buenísima que me salvó el mes. Está por ahí grabada en los streams de Twitch. Ahora te voy a dejar unos ejemplos reales míos y de unos amigos jugadores profesionales. A ver, te voy a mostrar resultados míos de algún viaje a Las Vegas que hice hace unos años. A ver, aquí ganamos $23.000 en 836 horas. ¿Sí? A ver. Entonces se gané 23.000 en 836 horas. Tenía un win rate de $27 y estaba jugando mesas de $2, entonces mi win rate era de 13. Esta es la gráfica del año pasado de un amigo mío que juega torneos profesionalmente desde hace un par de años. A ver, ganó 40.000 en algo más de 4.000 torneos. Es probable que luego de esto te estés preguntando, ¿se puede vivir del póker? Bueno, yo tengo más de 10 años viviendo del póker. Sí se puede, y hay mucha gente que lo hace. Si te interesa el tema y quieres saber más o menos cuánto tiempo tienes que dedicar a estudiar para ser un jugador ganador y vivir de esto, te recomiendo pases por este video.